Buen día. Buen día. Bien. Buen día, profe. Sí, escucho. Bien, chicos, ¿algunas preguntas? ¿Ninguna pregunta? Habiliten los micrófonos si quieren conversar un ratito. Profe, Sí. acerca en el aula virtual había un trabajo práctico. No, todavía ese trabajo práctico no es obligatorio. Yo lo subí para probar cómo va a ser la metodología de trabajo, todo. Yo ya vi que una alumna me envió algo, no, está bueno porque ya se familiarizan, pero no es obligatorio. Ese yo lo subí como para probar a ver cómo funcionaba. ¿Vieron la clase de la clase pasada? ¿Se subió? ¿Pudieron verla? Sí, profe. Ah, ¿cómo lo vieron? ¿Lo vieron desde la plataforma o de YouTube? Desde YouTube me lleva directo el link. Bueno, a ver, voy a abrir yo el... Voy a abrir un poco el canal. No, la plataforma quiero abrir. ¿Tanto con las plataformas abiertas o...? Chicos, Sí, profe. bien. Sí. Ahí estoy abriendo clase 1, mensaje 1. Alejandra Heisel. ¿Está Alejandra por ahí? Sí. Alejandra, Sí, profe. Alejandra, vos enviaste el trabajo práctico. No, yo no le mandé, le había preguntado si tenía fecha de entrega nada más. Ajá, sí. Ahí vi la pregunta. A ver qué otro mensaje hay. Montiel, Pablo. El mismo Sí, pero link yo estoy en siempre clase, está, profe. hay el mismo link. Siempre las clases ya está programada para el mismo link. Lo único que tienen que hacer es ingresar como hicieron ahora. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Ustedes están con el aula, cierto? ¿Ahí o están con el Zoom? ¿Se puede entrar al aula igual? ¿Del aula se puede entrar? Sí, profe. Estamos. Mientras escuchamos. Buen día, profe. Buen día. ¿Y a dónde van para entrar desde el aula? Acá estamos.
¿Ganan link directo a clases? ¿Se me escucha? Sí, se me escucha. ¿Cierto? Sí. El Johnny, ¿cómo estás, Johnny? Bien. ¿Cómo vieron la parte de la primera clase? Eso vamos a ir avanzando en la parte teórica. Clase 1. Ahí les sale el porcentaje de participación. Unidad curricular. Trabajo práctico, eso no hace falta. Análisis de video tampoco. Clase 1, 13 de 35. ¿Vieron? Automáticamente les salen las asistencias a las clases de ustedes cuando participan y ven las clases, ¿eh? Creo que es así. Profe, creo que eso es para los profesores nomás. A nosotros no Usted nos aparece la asistencia. no le aparece. Bueno, les aviso que va de esa manera. Y por lo del porcentaje en que vemos las actividades, profe. Sí, pareciera. Bien, bueno, vamos a ir adelantando. No, yo no he escuchado novedades de volver a la presenciabilidad. Así que hay que ir acostumbrándose a esto. Bien, voy a compartir la pantalla. Nos habíamos quedado en la conceptualización de las capacidades condicionales. Este apunte, muchachos, lo tienen que manejar como el Padre Nuestro. ¿Sí? Habíamos hablado de la diferencia entre las tres capacidades, las tempranas, las tardías, las neutrales. Habíamos hablado de que la estructura etaria de donde se desarrollan las diferentes etapas. Diferenciábamos las etapas en escolar, primera edad escolar, segunda edad escolar, primera fase de maduración, segunda fase de maduración. La primera fase de maduración está caracterizada por la segunda transfiguración. La primera transfiguración se produce después de los 5 años, donde el cuerpo empieza a crecer en forma equilibrada y se va estilizando el cuerpo del chico, debido a que de esa manera, una vez aprendido la motricidad, o sea, cuando el chico nace, tiene el diámetro craneal mucho más grande en proporción que la de su cuerpo. Esa característica está dada para el aprendizaje motriz. El primer aprendizaje motriz es el caminar. Después el ser humano va produciendo un equilibrio en el crecimiento de las proporciones del cuerpo y va accediendo a todo el conocimiento coordinativo motriz que se le denomina la etapa de oro entre los 7 y los 12 años. Ahí empieza la segunda transfiguración. Está basada la segunda transfiguración en un cambio hormonal, desequilibrio a través del crecimiento acelerado, que provoca crecimiento de las estructuras óseas, por lo tanto, como contrapartida, una pérdida de la capacidad coordinativa. ¿Por qué se producen esas cosas? Porque a nivel sensomotor, que después lo vamos a dar en las clases siguientes, la generación de programas motores pasados tienen que reestructurarse y volver a generarse nuevos programas motores. Esa es la primera transfiguración. En algunos, casi siempre en el sexo femenino se da más rápidamente que en el masculino, por eso las características de las chicas en esa etapa son un poquito más grandes las chicas que los varones. Luego se produce en el varón y así sucesivamente hasta que se empareja ambos sexos. Pero la consecuencia es igual, un crecimiento acelerado
¿sí? Y una pérdida de las capacidades coordinativas. Entonces hay que empezar a manejar toda esta fase de conceptualización para entender cómo vamos a enseñar el deporte. No es tirar la pelotita y a ver cómo aprenden, o la vieja frase de la educación física que el chico aprende jugando. Eso es erróneo. Aquel que diga que el chico aprende jugando es un profe que no quiere trabajar directamente. Nosotros enseñamos a jugar, es imposible que el chico aprenda jugando. Si no, seríamos todos Ginóbili, Messi, etcétera, etcétera. Y no somos ni Ginóbili, ni Messi, ni nada. Una cosa es el talento y otra cosa es la capacidad que tenga el chico de desenvolverse. La segunda fase de maduración se produce naturalmente por un equilibrio. Termina esa fase de crecimiento acelerado donde usted al adolescente lo ven a los 11 años de una estatura, a los 3 meses lo ven de otra, a los 6 meses lo ven de otra, y ya empieza, continúa el crecimiento hasta los 18, 19 años, pero en forma ya más equilibrada, más lenta, no tan acelerada. Entonces, esa segunda fase de maduración, relacionada, ¿sí?, con una segregación de testosterona alta, permite fisiológicamente al ser humano empezar a incursionar en otras capacidades, como ser las capacidades tardías, la fuerza máxima, ¿sí? Una vez que las estructuras musculares están más sólidas, ¿sí?, uno puede empezar a incursionar en capacidades tardías como la fuerza máxima, alrededor de los 14, 15 años, y el entrenamiento más intenso de 16, 17, 18 años, que eso lo van a ver en entrenamiento, pero es muy importante entender cuando aprendemos y clasificamos los contenidos para enseñar los deportes colectivos, ¿sí?, cómo funciona esto, porque si no, no sabemos cómo planificar ni qué planificar. Nosotros nos vamos a focalizar en las capacidades tempranas, ¿sí?, porque son la base de sustentación del aprendizaje del deporte. El aprendizaje del deporte, las bases tempranas están dadas en dos condiciones muy importantes. Por un lado, las capacidades coordinativas. Entonces ahí tenemos que aprender qué es lo que son las capacidades coordinativas, ¿sí?, cómo están compuestas, cómo se entrenan y qué características tienen, cuál es la conceptualización para poder entender por qué el chico tiene capacidad de jugar o no tiene capacidad de jugar. Hay a veces que los chicos tienen diferentes características negativas para la ejecución de los juegos, pero lo que no sabe el profesor es cuál de las capacidades coordinativas es la que le está afectando. Tal vez no son todas las capacidades coordinativas deficientes, tal vez son algunas. Y la incapacidad que tenemos nosotros como docentes de detectar esa problemática nos limita, ¿sí?, nos limita en la enseñanza del deporte. Más relacionado con deportes, con elementos de conjunto caracterizados por espacios, ¿sí?, y resoluciones técnico-tácticas. El aprendizaje motor, ¿qué se imaginan ustedes con el aprendizaje motor? El aprendizaje motor son las necesidades técnicas que tiene el deporte para poder ser ejecutadas. Cada deporte tiene determinadas técnicas específicas para que se puedan resultar con éxito. Entonces, a una determinada edad, el niño, según el deporte, tiene que tener una apropiación de la técnica para que ésta pueda ser ejecutada y, por consecuencia, ¿sí?, su experiencia positiva en el deporte. Al mal aprendizaje de las técnicas, a la mala experiencia con el deporte. Entonces no podemos decir que el chico aprende jugando. O sea, el chico no sabe cuáles son las técnicas específicas del deporte para poder tener un éxito deportivo. Para tener una efectividad en el baloncesto, vos tenés que tener una técnica específica de lanzamiento. Y el chico solo no le puedes darle la pelota y decirle, tomá, andá a tirar al aro. Tira con las dos manos, tira de atrás, le tira con una mano. O sea, yo le tengo que enseñar cuál es la técnica, no puede aprender jugando. ¿El chico aprende jugando? Falso. Todo aquel que diga eso
no sabe nada de deporte y educación física. Chicos, no aprende jugando. El juego es el elemento regulador, evaluador, ¿sí?, del aprendizaje de la técnica. Entonces, yo tengo que entender cuáles son las etapas de desarrollo del chico, cuáles son las necesidades coordinativas y técnicas que exige el deporte, y tengo que tener la capacidad de tener la metodología adecuada para poder aplicarlo, evaluar, diagnosticar, y así poder aumentar los porcentajes de aprendizaje. Entonces, ustedes este gráfico que lo tienen que manejar como si fuera el Padre Nuestro para lo que son católicos o la religión que procesen, tienen que manejar, ¿sí?, las edades etarias, tienen que manejar cuáles son las etapas escolares, cuáles son las características de las etapas escolares, la primera transfiguración, en la edad preescolar al inicio, la segunda transfiguración en la etapa de la primera fase de maduración. ¿Cómo se llama esta etapa? La primera edad escolar y la segunda edad escolar se denomina la etapa de oro. ¿Por qué se llama la etapa de oro? Porque las características fisiológicas y morfológicas le permite al niño la etapa ideal para el aprendizaje motor, ¿sí? Y porque existen características evolutivo-psicológicas aptas para el aprendizaje, donde el chico tiene una precondición previa de aceptación de lo que dice el docente. No es lo mismo acá, en los 13 años. ¿Qué pasa en los 13 años? ¿Sí? Un gran cambio hormonal, donde le provoca al chico no solamente un desequilibrio fisiológico, sino también psicológico, donde su relación con el entorno, con el medio va cambiando, sus problemáticas emocionales van cambiando, y eso no es una etapa ideal para el aprendizaje. Entonces, en esta etapa se caracteriza por ser una etapa de mantenimiento de las técnicas adquiridas. ¿Qué significa? Que en esta etapa ¿nadie va a poder aprender un deporte? No, van a poder aprender, por supuesto. Hay superestrellas que han aprendido a jugar a un deporte a los 14, 15 años. Rubén Volkovitsky llegó a la NBA, pero ¿cuántos Rubén Volkovitsky hay en la humanidad? Uno. ¿Sí? Y el resto de los que quisieron aprender a los 14 años, hoy no juegan a nada. Entonces, ese no es el parámetro. No puedo dar un ejemplo. El ejemplo es que yo tengo que tratar de lograr la mayor cantidad de incorporación al deporte. ¿Sí? ¿Y cuál es mi objetivo como profesor de educación física? O sea, ustedes tienen que saber, yo ya les dije la clase pasada, pregunta examen, ¿cuál es el objetivo mío? ¿Cuál es mi función? Mi profesión es ser profesor de educación física. ¿Cuál es mi función? Mi función es, tengo dos funciones, desde el punto de vista específico del deporte y la educación física y desde el punto de vista de la salud. Desde el punto de vista de la salud es tratar de que el ser humano se mantenga en actividad saludable durante la mayor cantidad de tiempo. ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo para mantenerlo al ser humano en la mayor cantidad de tiempo? Que el niño logre una apropiación con la actividad, ¿sí? Porque si no logra una apropiación con la actividad y no logra acciones satisfactorias, va a preferir todas las veces ir a jugar a la Play a estar haciendo actividad física. Entonces yo no cumplo mi función. Mi función, ¿sí?, es lograr que todos los chicos tengan actividades satisfactorias. ¿Cómo tengo actividad satisfactoria? El chico debe tener experiencias positivas, y las experiencias positivas se logran a través del éxito. O sea, yo agarré la pelota, la pude picar bien, le pude pasar bien a mi compañero, me pude integrar, pude tirar al aro y pude encestar, me pude divertir, pude jugar. Eso es lo que tiene que lograr. Si ustedes de su clase tienen 30 alumnos y 10 se sientan y no les interesa jugar, hay algo que no funcionó. Y esa es la responsabilidad de ustedes. Para que eso no le pase, ustedes tienen que saber enseñar. Para saber enseñar tienen que saber todos los componentes que involucran la enseñanza de un deporte. No es agarrar la pelotita y tirársela, porque van a jugar lo que ya saben jugar. Y el resto no va a participar. Y se va a alejar de la práctica deportiva.
Por eso en Argentina se juega mucho al fútbol, ¿sí? Porque es un deporte arraigado culturalmente que hace que el chico desde edades tempranas tenga las primeras experiencias, ¿sí? En su casa. Lo primero que le enseñamos nosotros a jugar es, le compramos una pelotita, tiene 2 años, y le enseñamos a patear. ¿Tengo razón o no? Y patea en el living con una pelotita de goma. ¿Y todo qué creemos? ¿Que es fácil eso? No. El deporte del fútbol es difícil. ¿Por qué? Porque maneja la extremidad con menos capacidad coordinativa que otros deportes. Pero el chico aprende a jugar acá al fútbol, y con ese concepto del chico aprende jugando, estamos equivocados, porque en Estados Unidos no hay ningún americano que juegue al fútbol. Si vos le tirás una pelota de fútbol, se hacen un nudo. Porque culturalmente en Estados Unidos, ¿qué deporte juegan? Los deportes, el básquet, y los deportes todo que sea óculo manual. La sociedad americana le gusta todos los deportes que es con la mano. Béisbol, fútbol americano, básquetbol, ¿sí? Entonces ellos saben jugar todo lo que sea con la mano, saben jugar. Ahora le tira algo para que juegue con el pie y no saben jugar. Ahora, ¿por qué saben jugar con la mano y no saben jugar con el pie? Porque desde que nacen, en vez de comprarle una pelota de fútbol, le compran una pelota de béisbol. En vez de comprarle una pelota de fútbol, le compran una pelota de básquet. Y entonces todas las experiencias motrices que tienen desde edades muy tempranas desarrolla una determinada capacidad de jugar. Y nosotros desarrollamos otra. Pero eso no significa que el chico aprende a jugar solo. ¿Sí? No significa. Nosotros, el fútbol tiene esa característica. Ahora, si nosotros queremos enseñar otros tipos de deportes, como el vóley, como el básquet, como el softball, como el rugby, tenemos que hacer otro procedimiento. Porque culturalmente no está insertado esos deportes óculo-manuales. Nosotros estamos insertados con el otro deporte, que es la utilización de las extremidades inferiores. Igualmente así, ¿sí? Tendríamos que generar mayor cantidad de desarrollo técnico si lográramos enseñar muchísimos aspectos técnicos que lleva el fútbol. Pero esa es otra polémica. Lo que sí hay que entender, que si nosotros no ejecutamos bien los contenidos necesarios para los deportes colectivos, los grados de participación y permanencia en el deporte van a ser cada vez menores, son cada vez menores. Más con toda la modernidad que hoy viene afectando al mundo en los últimos 20 años, y ahora sumale a esta situación pandémica que va a generar como consecuencia grandes perjuicios para la vida sana, para la vida saludable. Entonces, estos conceptos los van a tener que volver a dar. Vamos a pasar a las características, que esto más o menos venimos hablando, ¿sí? Profe, antes de pasar al otro, ¿puedes subir a Di otra vez? Que le quiero preguntar algo. Sí. ¿Viste donde dice fuerza explosiva? ¿Qué era lo que significaba la línea punteada y la línea... La línea, todas las capacidades están ahí. Primero, la fuerza explosiva está dentro de la clasificación de las capacidades tardías. O sea que vos tenés que esperar a que el chico ingrese en su segunda fase de maduración, ¿sí? Para poder empezar a hacer trabajo de fuerza explosiva. La fuerza explosiva, después vas a aprender en entrenamiento, tiene un porcentaje X de la carga que debe soportar el que ejecuta, de la carga máxima, de su poder de carga máxima para poder ser ejecutado. Esa fuerza explosiva lo puede realizar con su propio cuerpo o con una sobrecarga. Pero siempre debe estar regulado de acuerdo a su fuerza máxima. ¿Qué significa la punteada? Que yo puedo empezar a trabajar fuerza explosiva a los 12 años, a los 13, a los 14, pero a partir de los 15 yo ya la puedo entrenar. ¿Ven? Y después de esto, después de esta etapa, ya esto va a ser mantenimiento. ¿Qué significa? Que no voy a tener grandes progresos en mi fuerza explosiva. Eso significa la línea recta y la línea punteada. Aprendizaje motor. Yo puedo empezar con el aprendizaje motor en los 7 años, pero
tengo que pensar en entrenarlo seriamente a partir de los 8. Y todo esto que está acá va a ser el proceso que después de los 8, del aprendizaje motor, después de los 12, sí, lo voy a poder enseñar y entrenar, pero la capacidad de evolución va a disminuir. ¿Entienden? No va a ser lo mismo si empiezo en el momento que tengo que empezar, a si empiezo en otra etapa donde el ser humano no tiene las condiciones necesarias para el aprendizaje. Todas las actividades, vos vas a poder empezar a entrenar la resistencia si querés a los 17 años, ¿sí? Pero vas a estar limitado en el progreso que vas a tener. Si vos hubieras tenido una base de sustentación del entrenamiento de la resistencia a partir de los 6 años con actividades específicas de correr, mantenerse corriendo y después llevarlo progresivamente a otro tipo de volumen de trabajo, esta parte de acá a los 11 años ya llevarlo hacia experiencia de metodología de entrenamiento, su capacidad de desarrollo de esa capacidad sería mucho mayor. Denme un segundo. A ver, aguántenme un segundito que se me tildó acá. Por lo pronto pueden pensar a otra pregunta mientras organizo acá la... ¿Otra pregunta? Bien. Bueno, característica ontogénica de edad motora. ¿Qué significa? Todo lo que venimos hablando hoy. O sea, ¿cuál es la característica de la primera edad escolar entre los 7 y los 9 años? Capacidad intelectual flexible, ¿sí? Está más abierto a recibir indicaciones, respeta la autoridad, cree en la autoridad, entonces están dadas las condiciones como para que todo lo que ustedes inculquen en ese chico, en esa etapa, logre mayores efectos positivos. Capacidad intelectual flexible, alto grado de movilidad, característica de su cuerpo, ¿sí? Alto grado de movilidad, característica de su cuerpo y de su desarrollo. Cuerpo pequeño, liviano y armónico, ¿sí? Desarrollado armónicamente. Desarrollo coordinativo, ¿sí? Y ejercicios polifacéticos. Esos son los contenidos que tendríamos que desarrollar en ese tema, ¿sí? Desarrollo coordinativo y ejercicios polifacéticos. ¿A qué es lo que llamamos desarrollo coordinativo? A la prioridad de la elección de los contenidos, a la prioridad de la elección de los contenidos, con un enfoque del desarrollo de las capacidades coordinativas. ¿Sí? Eso es principalmente lo que tendríamos que desarrollar. Ejercicio polifacético. ¿Qué significa ejercicio polifacético? La variabilidad de la gran variabilidad necesaria para el desarrollo de los ejercicios, combinado con la gran variabilidad de los elementos y los espacios.
¿sí? Diferentes tipos de elementos, peso, altura, densidad, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de espacios reducidos, amplios, diferente densidad. Eso es lo que va a lograr, ¿sí? Conjuntamente con el momento de flexibilización a nivel sistema sensomotor, la mayor generación de programas motores. Esas son las características en esa etapa. Ahora pasamos a la segunda etapa escolar, 10, 12 años. Nivel psíquico ideal para el aprendizaje, ¿sí? Obediencia continúa como la anterior, pero con una característica de optimismo y confianza en sí mismo, que hace que pueda animarse a hacer un poco de mayor cantidad de actividades, ¿sí? Con el objetivo de tener satisfacción personal a través del juego, ¿sí? Sigue las mismas condiciones emocionales y evolutivas, ¿sí? Agregando a su etapa de confianza debido a su estructura muscular más sólida. La última etapa, coordinativa, la mejor edad para el aprendizaje motor es lo que hoy yo le había dicho de la etapa de oro, que le hablaba como la etapa de oro. Y a través del crecimiento equilibrado, una capacidad o el aumento de la capacidad de las fuerzas, como consecuencia podemos sostener técnicas deportivas un poco más específicas. ¿Sí? Ahora, en la segunda etapa empieza lo que venimos hablando de la primera fase de maduración, característica por la segunda transfiguración, ¿sí? Crecimiento acelerado. Y existe una disposición diferente porque hay un cambio psicológico y emocional diferente para el aprendizaje. O sea, es la etapa ideal para la estabilización de las técnicas adquiridas, no es una etapa ideal para el aprendizaje de nuevas técnicas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de nuevas técnicas, como todo aprendizaje de técnica, exige una experiencia satisfactoria. Y al chico, al estar bajo continuo crecimiento, las experiencias positivas son menores. Entonces, les genera una predisposición hacia la actividad un poco menos satisfactoria que en las etapas anteriores. ¿Sí? Entonces, es un momento ideal para la estabilización de las técnicas ya adquiridas. Ideal para estabilizar las técnicas y no para nuevas técnicas. Entonces, la planificación de las técnicas en eso, la planificación de los requerimientos técnicos de los deportes colectivos, es muy importante que se den en las etapas anteriores, no en esa etapa. ¿Sí? Y eso le pasa a ustedes muy fácilmente. Fíjense que nosotros hoy no podemos tener la parte práctica, pero si ustedes hubieran vivenciado el aprendizaje del básquetbol y nadie lo jugó al básquet, yo los miro jugar a ustedes a los 18, 19 años y quieren aprender, y son casi una lágrima, por no decir 2 lágrimas. ¿Por qué? Porque ustedes ya no adquirieron las técnicas en el momento adecuado. Imagínense un chico en una etapa de crecimiento acelerado. Normalmente, sí, aprender un nuevo deporte no es tan sencillo y tan rápido. Le habrá pasado en los otros deportes, les va a pasar conmigo en su momento cuando demos la parte práctica. Estábamos en el momento de estabilización de la técnica, trabajo coordinativo de mantenimiento, es otra característica, ¿sí? Y comienza algo positivo, que es la capacidad intelectual propicia para el aprendizaje de la técnica debido a su capacidad intelectual elevada y el ingreso a la segunda fase de la etapa escolar, secundario, que le permite el entendimiento de conceptos tácticos complejos. Igualmente eso tiene que tener un proceso anterior, ¿sí? Para que
el chico entienda cuáles son los conceptos tácticos básicos para el desempeño estratégico, que son los espacios, el respeto a los espacios, los ritmos y las funciones, ¿sí? No los movimientos. Ya lo vamos a ver cuando podamos trabajar. La segunda etapa de maduración, a partir de los 14, 15 años, hay un alto grado de individualización, donde el chico empieza a buscar rendimientos individuales por sobre los colectivos, ingresa en una etapa madurativa mucho más elevada, ingresa en una predisposición para enfrentar situaciones de competencia y presión de competencia más alta, y una fase adecuada para la toma de decisiones y las responsabilidades orientadas hacia el deporte colectivo. Entonces esas son las características ontogénicas motoras de las 4 etapas que ustedes la tienen que conocer. Las tienen que conocer muy bien como para poder empezar a desarrollar los contenidos. A ver. Proceso de adaptación y cómo funciona. Sí, esto es amplio, nos vamos a detener acá porque vamos a tener que volver a trabajar sobre esta filmina, que es lo que nos... acá conceptualizamos la forma y la manera de entrenar. Nosotros tenemos dentro de las capacidades condicionales diferentes procesos de entrenamiento. ¿Sí? Por un lado tenemos un proceso de capacidad condicional con capacidades energéticas o denominantemente energética y otro informacional. ¿A qué se le denomina energético y a qué se le denomina informacional? A cuáles son los componentes que generan el movimiento. ¿Sí? Lo energético es que está todo lo relacionado con la parte fisiológica, de dónde yo logro obtener mi energía para poder realizar el movimiento, ¿sí? Y eso está calificado en 2 formas. Ahí lo que les marca son 2 tipos de capacidad motora. Por un lado tenemos la capacidad motora energética y por otro lado la capacidad informacional. La resistencia, la fuerza máxima, la fuerza explosiva, ¿sí? Son todas acciones que requieren de los procesos energéticos, ¿sí? Todas acciones que requieren de los procesos energéticos como para poder aumentar el rendimiento, ¿sí? Que le habla de arriba, el aumento del rendimiento. ¿Cuál es el título? La carga que se necesita para la mejora del rendimiento, ¿sí? ¿Cómo se genera eso? Y después están las capacidades motoras informacionales, ¿sí? Que son las capacidades coordinativas y las técnicas deportivas que nos involucran. Eso se efectúa a nivel informacional. ¿Qué significa a nivel informacional? Que toda esa carga se genera en el sistema nervioso central. O sea que nosotros tenemos que tener metodología de entrenamiento del sistema nervioso, en el sistema nervioso central, con la capacidad de generar programas motores. ¿Qué son los programas motores, etcétera? ¿Cómo funciona? Eso es lo que vamos a ir viendo en las próximas clases. ¿Sí? Bien. Muchachos, hasta acá vamos a dar hoy. Necesitan leer, avanzar mucho, y háganme preguntas, estos 5 minutos, sobre las filminas que hemos hablado directamente, porque si no, hay mucha información y no entendemos. Así trato, más allá de que después tienen que ver el video como para volver a repasar. Esto hay que estudiar, porque si no conmigo no van a probar. Por lo menos básquetbol. Bien, preguntas. Vamos a evitar esta. Hasta acá. Preguntas Profe, sobre esto y esto. tengo una consulta, pero con el tema de las vacaciones, ¿nosotros vamos a seguir o cómo vamos a hacer? Ustedes con la parte administrativa del instituto, ¿cómo se conectan?
Bedelía. Bedelía, bueno, Bedelía tiene esa información. Yo no manejo esa información. Voy a preguntar también para saber si tengo que seguir dando clase o no, pero no tengo idea. Claro, le consultaba porque algunos profesores ya nos comentaron, pero nos decían que como estamos tan atrasados, algunos nos van a seguir mandando tarea y otros no. Ah, quedó como que cada profesor va a tomar su decisión. Algunos sí, por eso le digo, algunos sí y otros no. Yo voy a averiguar eso, voy a averiguar y voy a ver. Si hay vacaciones, yo no voy a estar ocupado en otras cosas, así que vacaciones. Así que, pero voy a averiguar a ver cómo es. Voy a preguntar a la directora de estudio, etcétera, para ver cómo es. ¿Mm? Por lo pronto ustedes tienen todo el apunte y tienen que estudiar bastante de teoría, así que estudien en vacaciones o cuando quieran. Otra pregunta. Yo particularmente, muchachos, no me detengo en la problemática del alumno. Yo doy el contenido y tomo el examen. No estoy viendo si pasa una cosa, pasa otra. Es problema del alumno eso. No es mi problema. Estamos a nivel universitario. O sea, no. Yo tengo esa filosofía como profesor. Hay algunos otros profesores que no, que si se muere el gato, igual que acostúmbrense una cosa, los días de examen míos, muchachos, traten de no faltar. Yo les aconsejo. O sea, si tienen algún pariente, háblenle que no se muera ese día, porque yo tomo el examen. El acaparé, el que está, y el que no, y bueno, ¿qué le va a hacer? Lamentablemente. Háblenle a todos los familiares que ese día nadie se muera porque van a estar jodidos. ¿Otro? ¿Preguntas? Y si no, cualquier cosa le preguntan a mi alumno del año pasado, del antepasado, y ya le van a dar los antecedentes. Acorde. Preguntas Profe, ahí en sobre los el chat está preguntando contenidos. que... Traten de no enfermarse tampoco. No. No soy Profe, en el flexible chat con esas están... cosas. Ah, bueno. Preguntas sobre los contenidos. ¿Nada? Hay que ver Profe, cómo continuamos esto, porque una vez que terminemos, vamos a tener que adaptarnos a la parte práctica. ¿Sí? Hay bastante de contenido, no viene mal este tema. No sé si las clases, por el tema de la pandemia, vamos a seguir en este sistema, pero en determinado momento vamos a tener que ir hacia la parte práctica. Y en la parte práctica van a tener que conseguirse una pelota, comprarse una pelota, algo van a tener que hacer, porque yo de alguna manera voy a tener que evaluar el aprendizaje motriz de ustedes. Así que van a tener que practicar en el patio de la escuela, arriba de la terraza, en el quincho, en algún lugar. Yo les voy a mostrar los videos, cómo tienen que hacer, y tienen que practicar y rendir examen. Eso va a ser. profe, Sí, hasta ahora, o sea, tenemos que estudiar el material nomás, por ahora. por ahora sí, hasta que termine, estudiar el material y ver. Vamos a tratar de tirar la parte práctica lo más lejos posible. Pero si en caso que esto no cambie, van a tener que, la parte práctica lo van a tener que resolver. O sea, lo que primero van a tener que hacer es comprarse un balón para poder practicar y aprender las acciones técnico del deporte. Así que lo van a tener que hacer solo en el patio de su casa o en el lugar donde estén. Bueno, ¿no más preguntas? Y ya, profe, Sí. ya que estamos, ¿cuánto más o menos saldría a comprar un balón? Ah, ni idea de eso. Eso no tengo. Esto es como estudiar. No, pero tienen que comprarse un balón barato, de goma, como para que ustedes puedan practicar. Un usado, algo. No tengo ni idea cuánto sale. No, se van a comprar una pelota cara. Un balón de goma barato comprado
alcance. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, profe, chicos, entendido. yo voy a averiguar y después voy a subir ahí en el aula si va a haber vacaciones o no, voy a preguntar esas cosas. ¿Listo? Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Chao.